Queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? Los saluda el pastor Ricardo Flores del ministerio Día a Día con el Señor. El propósito del ministerio es amar a Dios, amar a las personas y compartir el Evangelio por todas las naciones. Yo quisiera comenzar mi relato recordando un hecho histórico en mi vida. En el 2004, Dios me dio la oportunidad de publicar un libro. Fue de gran bendición para mi vida. A través de esa publicación de ese libro, Día a Día con el Señor, Dios me abrió grandes puertas para compartir el Evangelio en muchos lugares. Y mi vida fue gratamente bendecida. Pero llegó un momento que yo estaba viviendo en la victoria del pasado, y por estar viviendo en ese victoria anterior, no me estaba dando cuenta de lo nuevo que Dios quería hacer en mi vida. Sí, es importante que tú y yo estemos agradecidos siempre por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y recordemos esos momentos importantes, pero no nos debemos de quedar estancados en el pasado. De tal forma que no veamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Fíjate que así le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado esclavizado en Egipto por muchos años, por más de 300 años, y Dios lo liberó de Egipto con milagros y prodigios. Y uno de los más grandes milagros que vemos en la Biblia fue cuando Dios partió el mar rojo para que el pueblo hebreo pasara por el medio, huyendo de los egipcios. Dice la Escritura que cuando los egipcios trataron de atraparlos y también de pasar, las aguas se cerraron sobre ellos. Y Dios les pidió que recordaran ese momento. Y cada año que celebraran la Pascua, el milagro grande que Dios había hecho en sus vidas. Sí, es importante que recordemos las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, en el pasado. Pero no nos debemos de quedar estancados en las victorias pasadas. Y eso es lo que le pasó a Israel. Y Dios le dijo, mira, sí, es importante que recuerdes lo que yo hice por ti. Yo te dije que cada año celebraras la Pascua. Pero tú te has quedado viviendo en el pasado, en la victoria pasada, y no estás viendo lo nuevo que quiero hacer en tu vida. Y Dios les habló de esta manera en la Escritura y les dijo, no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Y aquí se está refiriendo a ese momento especial cuando Él los liberó de Egipto y cuando partió el Mar Rojo. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Es decir, Dios les está diciendo al pueblo hebreo, sí, ese milagro importante que hice en sus vidas es de suma importancia. Yo te dije que lo recordaras cada año. Pero no sigas viviendo en el pasado, que no te das cuenta lo nuevo que estoy tratando de hacer en tu vida. Y le dice, ¿que no te das cuenta que estoy tratando de hacer algo nuevo en tu vida? Y así me habló Dios a mí. Y me dijo, ¿que no te das cuenta que quiero hacer algo nuevo en tu vida? ¿Por qué sigues viviendo en esa victoria pasada cuando escribiste el libro? En el 2012 me comprometí de nuevo con el Señor a reconocer aquello nuevo que Él estaba haciendo en mi vida. Y a partir del 2012 empezamos a volver a escribir de nuevo. Empezamos a volver a publicar mensajes. Estábamos viviendo del pasado. Para serte sincero, había estado publicando las mismas reflexiones
que había escrito hace muchos años. Las estaba reciclando, vamos a decirlo así. Pero en el 2012 me comprometí de nuevo a escuchar lo que me estaba diciendo Dios. Quiero hacer algo nuevo en tu vida. Tengo algo especial para ti. Y fue entonces cuando tomé el compromiso de nuevo de volver a escribir, de volver a compartir mensajes. Y así lo hemos estado haciendo desde la mitad del 2012. Hemos estado publicando mensajes día a día. Y hemos visto a través de esto cómo el Señor se ha manifestado de manera milagrosa. Y esto ha ido más allá de publicar un mensaje. Y Dios me ha dado la oportunidad de ministrar a personas directamente con sus situaciones. Y he visto la mano del Señor obrar en personas. Y yo simplemente he sido un agente del Señor, un intermediario. Y el Señor ha hecho el milagro en sus vidas. Matrimonios han sido restaurados. Gentes han recobrado su confianza en el Señor, no por mí, sino por el Señor que ha obrado a través de mí. Y eso era lo nuevo que Dios quería hacer en mi vida y que yo no lo había visto. Y de la misma manera Dios te está diciendo a ti, amigo que estás escuchando este mensaje, yo quiero hacer algo nuevo en tu vida. Deja de vivir en el pasado, en la victoria anterior. Sí, es importante que recuerdes cómo te he bendecido y seas agradecido. Pero deja de vivir en el pasado. Abre tus ojos y reconoce lo nuevo que quiero hacer en tu vida. ¿Que no te das cuenta? Quizás, como el pueblo hebreo, estás pasando por tierra árida, por un desierto en este momento. Y Dios te está diciendo, yo quiero hacer un camino en ese desierto. En ese lugar desolado por el que caminas, brotarán aguas vivas. Y ese es el plan que tengo para tu vida. Pero tienes que detenerte y tienes que reflexionar en tu caminar conmigo. Tienes que retomar tu fe como lo hacías antes. Tienes que volver a tu primer amor, a tus primeros inicios. Cuando comenzaste en mis caminos, ¿te acuerdas? ¿Cómo estabas entusiasmado cuando me conociste por primera vez? ¿Recuerdas cómo estabas lleno de entusiasmo y me buscabas en la palabra? Quiero que retomes la palabra de nuevo como lo hacías antes. Quiero que me busques con ese deseo como lo hacías antes. Y si lo haces, vas a descubrir lo nuevo que yo quiero hacer en tu vida. Podrás ver y te podrás dar cuenta que si tú confías en mí, que si tú pones tu fe en mí de nuevo como lo hacías antes, podrás descubrir el plan que yo tengo para tu vida. Podrás encontrar un verdadero propósito para tu vida. Y tu vida, hermano, amigo, va a tener verdadero sentido de nuevo cuando tú descubras el propósito que Dios tiene para tu vida. Reciban un afectuoso saludo de nuevo. Los saluda el pastor Ricardo Flores. Y recuerden que el día de mañana es domingo. Es el día para alabar al Señor. Es el día para adorarlo y encontrarse con Él de manera corporal con la iglesia. Un abrazo fraternal para todos ustedes y sean muy bendecidos esta semana que está por comenzar. Saludos de nuevo. Hasta luego.